En una ocasión escuché al maestro Osho hablar sobre una parábola de la vida de Jesús. Los discípulos se ven atrapados en una tormenta mientras tratan de cruzar en una barca el mar de Galilea, que simboliza el mundo interior. En el peor momento de la tormenta, en plena noche oscura del alma, Jesús se acerca caminando sobre el agua. Los discípulos dudan, ¿será realmente Él? Pedro le pide una prueba y Jesús le responde, ven. Durante unos segundos, Pedro logra caminar sobre el agua, pero de pronto le entra la duda. El miedo le invade y de inmediato comienza a hundirse en el mar. Jesús tiene que agarrarle del brazo. Le pregunta, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Explicada por Osho, la parábola describe de forma poética pero certera un rasgo esencial de nuestra psique. La lucha, a menudo dolorosa, entre el anhelo de contactar con algo que está más allá y un escepticismo arraigado. Tallo simboliza como pocos lugares el enfrentamiento entre esas dos tendencias, de ahí su interés y también este documental. Un buen lugar para empezar a contar la historia de Tallos es este. Corre el año 1964 y János Moricz Opos, húngaro nacionalizado argentino, más conocido como Juan Moricz, se interna por primera vez en la selva del Ecuador. Su objetivo, probar nada más y nada menos que los pueblos europeos no tuvieron su origen en el Asia Menor, sino en América. La empresa, tan ambiciosa como insólita, da aparentemente sus frutos. En junio de 1969, 5 años después de su llegada al país, Moricz se presenta en el despacho del abogado de Guayaquil, Gerardo Peña Mateos. Al darle la mano, el abogado siente una fuerte sensación de vitalidad que le dispone de inmediato a prestarle atención. El relato de Moricz es absolutamente fantástico. He dedicado mi vida a desentrañar los misterios de la historia humana, pues, tal y como la conocemos ahora, pretende tan solo confundir a nuestra especie. Entre tales misterios se encuentra la existencia de un mundo subterráneo en el que la humanidad ha sobrevivido a sus épocas más aciagas. Miles de kilómetros de cavernas acondicionadas por el hombre en las que nuestros ancestros lograron sobrevivir a grandes conmociones cósmicas. En este país, protegida por los indios Shuar, he localizado una entrada de esas galerías que recorren toda América. La he denominado Cueva de los Tallos, porque así llaman los Shuar a los pájaros que habitan en su interior. En sus profundidades, en una galería central rodeada de 7 accesos secundarios, he descubierto el legado más extraordinario: restos arqueológicos, esqueletos gigantes y sobre todo planchas metálicas con escritura ideográfica que contienen la verdadera historia de la humanidad, la relación de toda una civilización perdida de la cual el género humano no tiene memoria ni indicio todavía. Aunque las explicaciones de Moricz son completamente extraordinarias, Peña Mateos accede a redactar un documento en el que el húngaro comunica al gobierno ecuatoriano el descubrimiento de la cueva y los objetos que afirma haber encontrado en su interior. El documento viaja a Quito y, apenas unas semanas después, el 8 de julio de 1969, Moricz y Peña Mateos son recibidos por el presidente de la República, Velasco Ibarra. El descubrimiento podría ser de gran trascendencia para el país, pero el presidente quiere primero pruebas fotográficas. Es así como se decide realizar una expedición dividida en 2 fases. En la primera, Moricz deberá guiar a una comitiva hasta la cueva y demostrar por tanto su existencia. En la segunda, llevará a Velasco Ibarra hasta los objetos por él encontrados. De esta forma, tras diversas gestiones, el 26 de julio de 1969 parte desde Guayaquil la primera expedición oficial a la Cueva de los Tallos. Bautizada como Expedición Moricz 1969, está compuesta por el húngaro y varios civiles más, junto a miembros del ejército, guías y 43 arrieros con sus correspondientes mulas. Durante días caminan a través de la selva sin saber realmente a dónde se dirigen. Nadie ha estado en la cueva, solo Moricz, que apenas da ninguna información. ¿Se trata en realidad de un demente? ¿Se encaminan los expedicionarios hacia un final trágico, tal vez incluso la muerte?
Mientras avanzan penosamente por la selva y se alejan más y más de la civilización, todos piensan en algún momento en esa posibilidad. El esfuerzo, sin embargo, vale la pena. Si hay algo que Moricz consigue probar es que la cueva existe y que él sabe cómo llegar a ella. Y así, tras semanas de incertidumbre, los expedicionarios alcanzan finalmente su destino. Ante ellos, rodeada de un sonido atronador que se expande desde su interior, se abre, inmensa y como una invitación a lo desconocido, la Cueva de los Tallos. ¿Qué se esconde en sus entrañas? «45 años antes, los miembros de la expedición Moricz 1969 se encontraron al ingresar en la cueva con pasadizos de paredes y techos pulimentados, así como con un misterioso portal conformado por bloques que parecían tallados a mano y que asemejaban un gran dintel. ¿Constituía esto una prueba de que Moricz había contado la verdad sobre el origen y significado de la cueva? Me contó detalles y considero el asunto tan increíble que no alcanzaba realmente a darle crédito. Sin embargo, la personalidad de Moricz, desde el primer momento, me llamó la atención por la certeza, la seguridad de sus aseveraciones. El hecho mismo que parecía que estaba reproduciendo en su imaginación en ese instante lo que había visto. A medida que yo lo iba tratando y conociendo más profundamente, era un hombre que básicamente trascendía en forma espiritual. Él no se preocupaba mayormente de los bienes materiales y estaba obsesionado con el legado cultural que había descubierto en beneficio de la humanidad. En síntesis, era un idealista. Lamentablemente, la Cueva de los Tallos, que es un espacio que es un laboratorio para la ciencia, ha sido y es conocida más bien por el carácter, si se quiere, místico y hasta mítico que se le da. Ha sido tan popularizado en algo que nosotros llamamos la pseudociencia, que en realidad los científicos correrían el peligro incluso de no ser tomados en serio, porque quieren hacer una investigación en la Cueva de los Tallos. Eso es lamentable, pero básicamente la idea fundamental es comenzar a mirar qué es lo que existe, porque dentro de la ciencia, que es lo que nosotros hacemos, no hay suficiente información para el 99% de lo que se dice de la Cueva de los Tallos. Por desgracia, la primera fase de la expedición Moricz 1969 no tenía por objetivo explorar en profundidad los tallos, sino tan solo constatar su existencia. En la mañana siguiente, los expedicionarios iniciaron el anhelado regreso a la civilización. Solo Moricz y algunos policías permanecieron en territorio shuar para preparar el helipuerto sobre el que, según lo previsto, debía aterrizar el presidente de la República en su visita a la cueva. Sin embargo, pasaron las semanas sin que llegara ningún helicóptero presidencial, hasta que finalmente Moricz se vio obligado a regresar a Guayaquil. Aunque en los meses posteriores hubo más encuentros y gestiones con Velasco Ibarra, la segunda fase de la expedición no llegaría a realizarse nunca. Ecuador y el mundo parecían tener otras cosas en que pensar, y la Cueva de los Tallos se sumergió rápidamente en el olvido. He conocido construcciones gigantescas en el mundo subterráneo. Grandes túneles y grandes salas perfectamente labradas, hechas por el hombre, con una gran cantidad de objetos que nos aclaran, que nos dan todo el pasado del hombre sobre la tierra. El 3 de marzo de 1972 se presentó sorpresivamente en el despacho de Peña Mateus el escritor suizo Erich von Däniken. Venía directamente del aeropuerto y llevaba consigo todavía las maletas. Von Däniken estaba fascinado con la historia de la Cueva de los Tallos y quería ayudar a conseguir los fondos necesarios para realizar la segunda fase de la expedición. Esa segunda fase, la que debía constatar la existencia de los objetos extraordinarios que, según Moricz, escondía la cueva, se había denominado desde un comienzo Taltosok Parlangja. En su momento, nadie se tomó la molestia de averiguar el significado de esa expresión, que en idioma magiar significa Cueva de los Seres Superiores. 2 días después, Moricz, von Däniken y Peña Mateus viajaron a Cuenca a visitar el Museo del Padre Crespi. Este viaje dio lugar al libro Ausat un Cosmos, el oro de los dioses.
Aunque Moricz negó siempre haber llevado a von Däniken a la cueva, el libro se convirtió rápidamente en un bestseller mundial. En él, von Däniken afirmaba haber sido guiado a través de una serie de túneles artificiales hasta un recinto con extrañas estatuas de oro y una biblioteca conformada por tablillas de metal. Y sostenía algo más, que esa biblioteca demostraba que la Tierra había recibido desde tiempos remotos la visita de seres extraterrestres, los cuales serían quienes habrían engendrado la especie humana en nuestro planeta. En la versión del escritor suizo, los seres superiores de Moricz eran, en realidad, seres venidos de otros lugares del universo. Moricz állítása szerint a Tajosz barlangrendszer egy hatalmas barlangrendszer része, amelyek a mélyebb szinteken valószínűsíthetően Moricz állítása szerint mesterséges járatokkal vannak összekötve, és valamikor egy ősi civilizáció vagy egy idegen civilizáció vetette meg itt a lábát, hogy valahol a föld alatt egy fúrógépet is megtalált, ahol ezeket a barlangjáratokat mesterséges alagutakkal kötötték össze. Ez egy érdekes dolog lenne, mert hogyha ennek a fele igaz, már megalapozná, hogy átírjuk a történelemkönyveket, de ez egy eléggé meredek teória egyenlőre. További kutatások szükségesek a témában. Para mucha gente ese es un lugar de avistamiento, es un lugar donde viven los extraterrestres. Hay gente que incluso clama que ha sido llevado a la Cueva de los Tallos y que ahí hay unos túneles que te conectan con el espacio. Luego Moricz y sus seguidores que dicen que ahí está la fuente de la vida y el origen del universo, etcétera, etcétera. Pero la cueva, de lo que yo conozco, no es un espacio habitable. Entonces, no pretendemos desde la arqueología pensar que ahí van a existir ocupaciones humanas. La ciencia está bien avanzada de tal forma que una investigación en la cueva realmente nos puede llevar a conocer los secretos de esa cueva y de alguna manera si hay que desmitificar cosas, hay que desmitificarlas a través de, obviamente, el conocimiento científico. Y si la ciencia no lo puede explicar, pues entonces las explicaciones que se están dando tomarán incluso más fuerza. El libro de von Däniken volvió a situar la Cueva de los Tallos en el panorama mundial. Pero mientras la leyenda crecía, el interior de la cueva permanecía inexplorado. Para que se organizara una nueva expedición, fue necesario antes que un misterioso escocés se interesara por ella. Dear Colonel Panda, I refer to our discussions concerning the discovery by Juan Moricz in Ecuador of a subterranean world containing various artifacts and records of incalculable value to mankind. Accordingly, I am now proceeding to request the interest and support of the Special Project Unit of Her Majesty's Forces, which does such a meaningful work in this field. On the academic side, I am working with the University of Glasgow. The project is clearly of immense challenge and worth, and the resource organization, I believe, should reflect this. Un año después, el 1 de mayo de 1975, Moricz y Hall se conocieron personalmente en Guayaquil. Fue una reunión tensa. Hall expuso sus planes sobre una expedición británico-ecuatoriana a la cueva. Para formar parte de ella, Moricz exigía tener el liderazgo exclusivo, algo que Hall consideraba imposible. Parecía que no podrían alcanzar un acuerdo. Sin embargo, al final el ambiente se distendió. Moricz y Hall comenzaron a compartir conocimientos sobre cosmogonía, arqueología, sumerología, prehistoria, catastrofismo, arte, religión. La reunión terminaría prolongándose durante 12 horas. Al día siguiente, Moricz y Peña Mateus llevaron a Hall a ver piedras con signos ideográficos. Algo que la víspera parecía impensable terminó sucediendo. El escocés desarrolló una fidelidad inquebrantable hacia Moricz, que duraría años. Tras ese encuentro, intentó hasta el último momento convencerle de que formara parte de la expedición. Por desgracia, Moricz no resultó fácil de convencer. El 17 de septiembre de 1975, Peña Mateus escribió a Hall reiterando las condiciones del húngaro. Tener la jefatura única y absoluta. Creación de una junta de notables. Participación de observadores internacionales. Inmovilidad de los objetos descubiertos. Hall intentó hasta el final acomodar estas demandas, aunque ello pusiera en riesgo su propia reputación. Dear Dr. Peña, the only practical way of incorporating the four conditions of Señor Moricz is to have two parallel expeditions. Señor Moricz will lead and have absolute control over the first one,
devoted to locating the statues and other major objects reported by him. The second expedition, led by Major Christopher Brown, will have Senor Moricz as chief field advisor and will explore and map the caves located by the Moricz expedition of 1969. Please ask Senor Moricz to confirm that this arrangement is acceptable and to have trust in me. Everyone at the British end knows that I am prepared to resign at the British Management Committee rather than moderate my loyalty to Senor Moricz. La carta de Hall contenía una noticia adicional. Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, participaría en la expedición como presidente honorario. En su carta de 11 de septiembre de 1975, el astronauta se expresaba en los siguientes términos. Dear Eddie, I consider your invitation not as a favor but as an honor. I would be delighted to be associated with the joint Scotland-Ecuador expedition to the caves of Los Tallos. The entire endeavor appears to be fascinating, and I hope that I would be able to play a reasonably active role. Tras 2 años de preparativos, la expedición británico-ecuatoriana tuvo finalmente lugar. El 1 de julio de 1976, más de un centenar de científicos y militares británicos y ecuatorianos se desplazaron a la Cueva de los Tallos para iniciar su exploración. La empresa tenía, sin embargo, una ausencia señalada. Pese a los intentos desesperados de Hall, Moricz se negó a participar con el argumento de que no se cumplieron al pie de la letra sus condiciones. ¿Impidió esto descubrir los objetos que, según la leyenda de Tallos, se esconden en su interior? Quienes están con la verdad, quienes me han conocido a través de 12 años y saben que he golpeado las puertas unas tras otras oficiales para ver si podemos en el Ecuador organizar una expedición seria con todas las garantías pertinentes del caso, deben recordar que he recorrido todos los ministerios, he golpeado todas las puertas, he pedido ayuda para revelarle al Ecuador, a América y a la humanidad el grandioso pasado que tiene el hombre. El equipo multidisciplinario ecuatoriano y británico exploró la cueva durante más de 40 días. Se realizaron estudios geológicos, arqueológicos, zoológicos, botánicos y micológicos. Fue una expedición en toda regla que contó con figuras eminentes del campo de la ciencia y con la presencia durante los últimos días del astronauta Neil Armstrong. Sin embargo, aunque se encontraron restos arqueológicos de entre 1500 y 800 años antes de Cristo, oficialmente no hubo ningún hallazgo más, ni rastro de las planchas metálicas. La conclusión, según las manifestaciones vertidas a la prensa, era que la cueva era una maravillosa obra de la naturaleza, no de los hombres ni de ninguna otra civilización. Pero, para muchos, no se dieron explicaciones suficientes sobre el origen de las fantásticas formaciones geológicas que habían avivado durante años la imaginación del público. La comitiva británica abandonó rápidamente el país, y así, después de tantos esfuerzos, los Tallos se sumergieron de nuevo en un extraño limbo, a medio camino entre el olvido de la ciencia y la permanencia e incluso aumento de su leyenda. És nem volt hajlandó megalkudni, hogy bemutassa az általa felfedezett úgynevezett fémkönyvtárat, hiszen állítása szerint ez egy idegen civilizáció magasabb rendű tudását képviseli, és hogyha ez a tudás jelenleg rossz kezekbe kerül, akkor rossz irányban billenti el a jövő sorsát. Tehát a fémkönyvtárnak a tudása akkor kell, hogy napvilágra kerüljön, amikor egy olyan emberiség fog uralkodni a bolygón, amely a tudását a fejlődésre, az egymás segítésére használja, nem pedig a pusztítás és az elnyomásra. Después de años hubo una persona que se llamaba Petronio Jaramillo, que lamentablemente murió asesinado. Él afirmaba haber encontrado este lugar, el lugar de los tesoros, inclusive entró en relación con Stan Hall y pues le transmitió un conocimiento muy similar a de Juan Moricz, y cuando anunciaron públicamente que iban a dar a conocer dónde está esta caverna, esta galería, pues misteriosamente él murió. Entonces no se sabe de nadie más que haya logrado encontrar realmente el lugar exacto donde están los tesoros. My speciality is cave surveying, mapping the caves. And so if you look on the survey of the cave, which we produce, you'll find my name. My expectation
was that it would be a natural cave, not to have been carved out by spacemen. I went to Los Tayos because it was a new cave to explore. I'm quite convinced that it was a normal limestone cave. We were mainly interested in getting a photographic record of the cave and to survey it. The person who had the enthusiasm and the vision was somebody called Stanley Hall, and he believed in von Daniken's book about Gold of the Gods. The feeling that one has when reading the papers is that the British just left the country and everybody said, hey, this is natural, this is not man-made. But no one really gave an explanation to that conclusion. I don't think there was anything man-made about the cave. There were experienced cavers who recognise cave formation, and you can tell what they were limestone caves. I was there at the very end with John Worley and Neil Armstrong. The only thing I remember being taken out of the cave were pictures. Okay. Pictures of Neil Armstrong and things like that. I don't remember any physical objects being taken out of the cave except by the archaeologist who was there from Ecuador. You see this? This is my file just on the Los Tayos expedition. Really? I have a big file, as you can see. You have to scan it and send it over. There was also a TV program made, a 1 hour long documentary. Was it a documentary made by Bill Forsyth? Yes, that's the one. Cool. Have you not seen the film? No, nobody knows where the film is. I've got a copy. I have a copy. No, really? I do. Yeah, Los Tayos. Yeah. Los Tayos. So that is the VHS version. There. Mm-hmm. And then about 4 or 5 years ago, my friend Sid Peru, he made this version. No. A laikusokat természetesen megtévesztheti a természet meg annyi formája, amit a geológiai képződmények képesek létrehozni. Valójában a mészkövet ért vetődések, illetve a törések szabályos volta, elég szép szabályos blokkokat tép ki a kőzetből, illetve szép szabályos töréseket, vetődéseket hoz létre a kőzetben, és ez tényleg úgy néz ki, mint egy építmény, mint egy mesterséges építmény. Ezen expedíció, amelyben volt szerencsém most részt venni, én a szememmel saját magam meggyőződtem, hogy ezek bizony mind természetes geológiai képződmények, semmi nyoma intelligens építőmesternek. De itt azért tennék egy kis kanyart, a természet meg annyi csodáját tekintve, itt ahogy a folyóparton körülnézünk és gyönyörködünk a tájban, röpködnek a gyönyörű pillangók, rovarok, gyönyörű növények, ezt is valóban intelligencia teremtette, tehát a nagy teremtő kéznyoma mindenhol ott van a természetben. Tehát elhamarkodott döntés azt mondani, hogy a Tayos barlangokat, mint meg annyi természeti képződményt nem intelligencia teremtette, hiszen a nagy teremtő természet, a legfőbb alkotóművész mindenhol ott hagyja a kezenyomát. Bízom abban, hogy a következő generációknak, illetve több érdeklődőknek sikerül az érdeklődését felkelteni a Tayos barlangokon keresztül, nem csak maguk a barlangi képződmények iránt, hanem a természet ezernyi csodájának a felfedezése iránt. Hiszen az ember alapvetően egy kíváncsi lény, és a kíváncsiságát úgy tudja kielégíteni, hogy kutat, és próbál utána járni a legendák valóságtartalmának. Moricz János, a Táltosok barlangjának a legendája is, sok embert köztük engem is inspirált kutatómunkára. Ezen keresztül, ezen csodálatos felfedezésen, csodálatos utazáson keresztül felfedezzük a természetet, önmagunkat megismerjük és új barátokra teszünk szert. Szóval szerintem ez a lényeg. Mindig keresni és valami olyasmit találni, amit nem várt az ember. Új ismereteket, új barátokat, illetve elsősorban megismerni önmagunkat és a bennünk élő teremtőt.
Y bueno, supongo que esta es la forma en que he llegado a encontrarme en esta situación. Virado hacia abajo a 50 metros de altura, con el arnés que amenaza con cortarme la circulación y el agua que parece que vaya a ahogarme. Por suerte, puedo guarecerme bajo una repisa y sujetarme con las manos a una roca. Me quito los guantes para poder apretar mejor el cierre de la mochila. Intento abrirlo durante varios minutos sin éxito, hasta que por fin, como si decidiera que es suficiente, reúno las fuerzas necesarias y logro que se abra. La sensación de ligereza al dejar caer la mochila y recuperar la verticalidad es inexpresable. Cuando ya estoy cerca del suelo, Oscar, el militar que viene con nosotros, llega hasta mí para rescatarme. Me inunda un cansancio sin palabras. Durante media hora tirito y me mareo bajo una manta térmica. Estoy cao, pero estamos en los tallos, hay que seguir avanzando. Lentamente me reincorporo. Me duele muchísimo la ingle, pero la adrenalina se encarga rápidamente de eliminar cualquier molestia. Es hora de continuar.